Hola, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar un clasificador industrial robotizado. Un clasificador en el que he incluido 9 líneas de clasificación y en cada línea he incluido 5 cintas. 5 cintas de las cuales me sirven como de almacén 4 de ellas y la otra como entrada en la línea. Entonces, para ello, lo primero que he hecho ha sido crearme un armario con un botón de marcha, otro de paro, otro de rearme y una seta de emergencia y con una baliza. Además, he colocado un contador totalizador de las cajas que pasan por la cinta de entrada y después un contador totalizador de las cajas que pasan por cada línea o que entran en cada línea de selección. Las cintas, bueno, el proyecto lo he hecho a base de lo siguiente: una cinta de entrada en la cual he colocado un emisor de cajas aleatorio, de tal forma que emito hasta 9 tipos de cajas diferentes. Después he colocado un encauzador para colocar las cajas en la posición que a mí me es preciso para el tema de los brazos robotizados, para cogerlas y pasarla cada una a su clasificación. Después he colocado un puesto de detección de las cajas. En primer lugar, la fotocélula, que al llegar la caja a la fotocélula de detección, analiza con un detector el color, que es este detector es el color, y con otro detector analiza la altura de las cajas. La suma del color y la altura me da la matrícula que pongo en las cajas en función en cada caja. Es decir, la matrícula la pongo cuando se detecta el flanco de subida de la fotocélula, sumo lo que me da el detector de color más lo que me da el detector de altura y con ello obtengo una matrícula, un número. Ese número lo guardo en la caja. La caja después, en función de la matrícula, la voy a colocar en una salida o en otra. Entonces, cada grupo de salidas tiene una cinta de entrada, un brazo robotizado para pasar las cajas de la cinta de entrada a la cinta 1, una cinta 1, una cinta 2, una cinta 3, una cinta 4 y una cinta 5. Cada una de las cintas tiene su fotocélula para que se pare la caja ahí. Y después la cinta 5 la he colocado más larga, de forma que pueda colocar un removedor. Entonces las cajas en cualquiera, bueno, así repito, hasta 9 salidas, hasta 9 líneas de salida distintas. En cada una de las líneas de salida puedo acumular hasta 4 cajas, una en la cinta 5, otra en la cinta 4, otra en la cinta 3 y otra en la cinta 2. Cuando me llega una caja por la cinta 1, se va a poner en marcha la cinta 5 junto con el removedor y esa caja va a desaparecer de la línea, rellenándose la cinta 5 con la caja que hay en la cinta 4, la 4 con la que hay en la 3 con la que hay en la 2 y la 2 con la que viene por la 1. Bueno, pues esto es todo en cuanto a la presentación de lo que es la mecánica. Esto me ha hecho que, cada cinta tiene un motor, con lo cual tengo una salida que activa el motor, y una fotocélula, con lo cual tengo la entrada de la fotocélula, que unidas a las entradas y salidas de los brazos robotizados que estos tienen como salidas, la del movimiento en Z, la de movimiento en X y la de succionador, eso como entradas, como que se está moviendo, y como salidas lo mismo, orden de moverse
y tanto en X, en Z como de succionar. Y después lo que son las cintas, simplemente como salidas hay la orden de marcha y como entradas la fotocélula de cada cinta. Bien, luego el grupo solamente me va a dar entradas, que son una la fotocélula, otra el color y otra la altura, que la altura la tengo aquí, altura. Y después lo que es esta cinta me da igual que las demás, la fotocélula como entrada y como salidas solamente activo el motor que está aquí, motor de la cinta. Luego el emisor lo activo con una salida también, que el emisor lo pondré en marcha cuando la cinta de entrada la ponga en marcha. El encauzador es fijo, no tiene ninguna entrada ni salida. Y después, bueno, tenemos las del armario, normal. Las de la baliza, que son 3 salidas, las luces, y luego la luz de cada uno de los pilotos, y después los indicadores contadores. Y como entradas tendremos los pulsadores y el pulsador de emergencia, la seta de emergencia. Todo esto me da lo siguiente. Aquí en drivers, que como vemos lo tengo conectado para evitar alargar más el vídeo, bueno, pues lo que tengo son 88, he definido 88 entradas, 104 salidas, dos entradas analógicas y 10 salidas analógicas de tipo Word. Estas entradas y salidas, pues tengo como entradas analógicas la altura y después el color. Ya he dicho que eran 2 entradas analógicas y luego como entradas digitales el brazo en la posición es el G, o sea, bueno, la posición, el G es el succionador, como que está succionando o deja de succionar de los 9 brazos. La X como que se está moviendo o que ha llegado, las 9 y las Z es lo mismo. Eso en cuanto al brazo. Después, los fotocélulas de las cintas 1 hasta el 9, que son las cintas que van, digamos, las cabeceras de cada una de las líneas, más luego la cinta de entrada, la fotocélula, y después las fotocélulas de la salida 1 o línea 1, cinta 1 hasta 5, de la 2 y así hasta la 9. Y después tengo la entrada de pulsador de marcha, la de paro y la de rearme. Todas estas las coloco aquí, ordenadas de la forma que he considerado más conveniente. Entonces, en principio he colocado la entrada de emergencia, marcha, paro y rearme. Después he colocado las inherentes a los brazos, brazo 1, brazo 2, la X, la Z y la G es el succionador, y así sucesivamente hasta el brazo 9. Después la fotocélula de entrada, la fotocélula de las cintas 1 hasta la 9, que son las cabeceras de las líneas. Después de lo que es la línea 1, propiamente dicho, de la cinta 1 hasta la 5, las fotocélulas, la línea 2 lo mismo, así hasta la línea 9. Y después ya las entradas analógicas, la altura y el color. En cuanto a las salidas, pues exactamente lo mismo. Las luces de las balizas, la roja, la amarilla y la verde, la luz de marcha, la luz de paro y la luz de rearme de lo que son los pulsadores. Luego del brazo robotizado, la salida de activación de X, la activación de Z y la activación de G, que G es el succionador, desde el brazo robotizado 1 hasta el 9, porque hay uno por cada línea. Después la salida del motor de cinta de entrada, motor de cinta 1 hasta 9, que son las cabeceras de las líneas, y después en cada línea de la cinta 1 hasta la 5, así en 9 líneas.
Como vemos son muchas, pero veremos que no es tan complicado. Después está el emisor, que está a la entrada de la línea 1, y los removedores 1 al 9, que están a la salida de las cintas 5 de cada una de las líneas. Y después los contadores, el totalizador y el de cajas, y los contadores de cajas que entran en la línea 1 hasta la 9. Bueno, entonces ya vemos que lo tenemos conectado, porque lo hemos conectado por aquí con el PLC SIM. Bueno, pues ahora vamos a analizar el programa en el TIA Portal. En cuanto al PLC, he partido de la base del PLC que nos viene con el Factory IO, del programa del PLC que nos viene con el Factory IO, en donde está esta función, que la englobo en el main. El main he quitado la del Factory IO y he puesto una nueva, y después he definido unas variables de PLC. Lo primero que he definido han sido las variables comunes, que son las inherentes a las etapas. La X100 que está en emergencia, la X101 que está listo para funcionar, y después la X60 que está parado y la X61 que está en marcha. Después, bueno, tengo las entradas digitales y analógicas que las he sacado de lo que es el PLC. ¿Vale? Estas se corresponden totalmente con las del PLC. ¿Vale? Que llegan hasta aquí las digitales, después estas dos son libres y después la de la altura y la del color, que son las analógicas. Y después las salidas analógicas, que son las inherentes también a lo que es el Factory IO. Las balizas, las luces de los pulsadores, las salidas del brazo, etcétera, etcétera, todas tal cual las he colocado en el Factory. Después estas de la Q1, la Q12.2 hasta la Q12.7 están libres, y después ya los totalizadores, que son salidas analógicas. El total de cajas y después el contador de cajas que llegan a la línea 1 hasta la línea 9. Bueno, esto en cuanto a variables. Además, he definido varios tipos de datos. He definido un tipo de datos de lo que es el brazo robotizado, que le he dicho entrada del cilindro X, del Z y la del succionador, y la salida lo mismo, del cilindro X, Z y succionador. Después he definido salida de brazo ocupado, salida de fin, de caja depositada, y salida de libre, de brazo en reposo. Después, cada una de las cintas, le he dicho la entrada digital de marcha, la entrada de permiso, la entrada de fotocélula, la salida digital de marcha, salida de permiso a la cinta anterior, la entrada de permiso vendrá normalmente de la cinta siguiente, después la matrícula, es decir, la caja que lleva la cinta, y luego previsto pues para utilizar hasta 3 flancos, que como saben ustedes, los contactos, sea con flanco ascendente o descendente, necesitan una posición de memoria. Y después el tipo de datos línea. El tipo de datos línea tiene un tipo de datos brazo, con el brazo, y después varios tipos de datos cintas, es decir, la cinta de entrada y cada una de las 5 cintas de salida. ¿Vale? Como vemos, es el mismo tipo de datos, con lo cual tendrá los datos definidos en el T de cinta, y aquí en el brazo tendrá los datos definidos en el T de brazo. Bueno, entonces, y además de eso, he cogido, y como cada línea tiene su removedor, pues la activación del removedor, como cada línea tiene su contador de cajas, el contador de cajas, y para cada línea, o sea, yo a cada línea le he asignado una matrícula. ¿Para qué? Pues para que la caja que tenga esa matrícula la introduzca en esa línea. Cuando la matrícula la pongo igual a 0, la matrícula de línea, entonces admite cualquier caja, cualquier tipo de matrícula. Bueno, con esto me he creado
estos dos DBs de datos, ¿vale? Los tipos de datos, como sabemos, no son datos en sí, sino que son estructuras de datos, pero ya los DBs sí que son datos. Entonces, en cintas tengo lo que es el contador total y lo que es la cinta de entrada, nada más, con el tipo de datos T de cinta, como ya hemos visto. Y después las líneas, tengo 9 líneas, desde la S1 hasta la S9, líneas de salida. Por eso he puesto S. Podría haber puesto L. Bueno, es igual. Líneas de salida 1 hasta la 9. Que cada línea tiene la estructura de datos de tipo de datos línea. Y en cada línea, lógicamente, está, según la estructura de datos línea, pues el brazo con su estructura de datos y la cinta de entrada y las 5 cintas de salida. Más luego está el removedor, el contador de cajas en la línea y la matrícula de la línea, que vienen ya en el tipo de datos línea, claro. Entonces hay 9 líneas. Bueno, pues con todo esto vamos a ver la programación. En la programación he creado las siguientes funciones. Bueno, el main, que como todos saben es necesario, es un tipo de función OB. Después he creado las funciones de emergencia y de marcha, el tratamiento de emergencia de marcha, el tratamiento de entradas para pasar las entradas a los DBs, el tratamiento de salidas para pasar los DBs a las salidas. Luego está esta función, que es la que me viene con el factory.io, y después la función de proceso, es decir, la única así un poco que te hace pensar es la función de proceso. Estas funciones tipo FC, bueno, concretamente la de proceso, se me apoyan en las FB siguientes: la función de brazo, la función de cinta, la función de línea de salida, la de función de marcha de permiso y la función de pasa matrícula, porque, bueno, vamos a ver cada una de ellas. Desde el main, lógicamente, llamo a las FCs. Bueno, lógicamente a una FC se le puede llamar desde otra, pero desde el main llamo a las FCs. Llamo a la que hay que llamar para comunicarse con el factory.io, después a la FC de emergencia marcha, a la de entradas, a la de salidas y a la de proceso. Si vemos la de emergencia marcha, como siempre, se trata, bueno, en otros casos hay manual automático, en este caso no lo he puesto. Tengo lo que son las etapas de emergencia, que son la X100 está en emergencia, mientras, o sea, si no se pulsa el pulsador de emergencia, que es un contacto normalmente cerrado, y se pulsa el pulsador de rearme, pasa a la etapa de listo para funcionar. Y en la etapa de listo para funcionar, cuando me desaparece la emergencia, me pasa a la etapa de emergencia. O bien, cuando no hay ninguna de las etapas, es decir, en el primer scan, me aparece, o sea, se activa la de emergencia. Esta, lógicamente, podría sobrar, podría quitarla aquí. Y simplemente, si no hay X101, se pone la 100. Pero bueno, las dejo así pues para contemplar todas. Después las de marcha paro, X60 será la etapa de paro. Si está en paro, está listo para funcionar y hay pulsador de marcha y no hay pulsador de paro, que es este pulsador, es el contacto es normalmente cerrado, entonces se pone en marcha. Si está en marcha y se pulsa el paro, se pone en paro. Y si está en emergencia, se pone en paro también. Aquí mismo, bueno, hasta aquí he tratado lo que son las etapas. Ahora voy, y las transiciones. Ahora voy a ver las activaciones. Con la X100, es decir, cuando está en emergencia, se activa la luz roja de la baliza, y si no está pulsado la emergencia, pero está en emergencia, es decir, que todavía no se le ha pulsado el rearme, con un clock de 1 hercio, se enciende en parpadeo la luz amarilla de la baliza. Si está listo para funcionar, se enciende la luz verde de la baliza. Y ahora trato aquí las luces de los pilotos de los pulsadores.
Cuando está en emergencia, pero no tiene pulsado el pulsador de emergencia, pero claro, está en emergencia, con lo cual no se ha pulsado el rearme, se enciende en parpadeo la luz de rearme. Y cuando está en listo para funcionar, se enciende la luz de rearme fija, de forma que en el tablero se ve con esta luz fija, bueno, que está listo para funcionar. Si está parado, perdón, si está en marcha, se enciende la luz de marcha, y si está parado y está listo para funcionar, es decir, está esperando que se pulse marcha, se enciende en parpadeo la luz de marcha. Después, si está parado y está listo para funcionar, se enciende la luz de paro. Si no está listo para funcionar, no se encenderá ni la de marcha ni la de paro. Bueno, pues hasta aquí la emergencia, que esto es común o casi común a cualquiera. El tratamiento de las entradas. El tratamiento de las entradas es muy sencillo. Yo cojo las entradas y las paso a los DBs que he creado. Entonces, de la entrada de fotocélula de la cinta de entrada, lo paso al DB cintas, cinta de entrada de fotocélula. Ahora, en las líneas de salida 1, pues del brazo, la entrada X, del movimiento X, o de la posición X, perdón, lo paso a las líneas S1, brazo X. Del Z lo mismo, del G, que es el aspirador, lo mismo, el succionador, de la fotocélula de la cinta 1, de la cinta 1, sí, de la cabecera lo paso a la cinta de entrada fotocélula, de la 1 también, la cinta 1 lo paso a la cinta 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Lo mismo con las de salida 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ya está, o sea, es así de simple. Como vemos, la 9 es exactamente igual que la 1, cambiando la numeración. En las de salidas, pues pasa exactamente lo mismo. Lo que hacemos es las salidas que nos hemos calculado, están calculadas en las DBs, pasan a activar las salidas. Cuando la cinta de salida, perdón, cuando la cinta de entrada está en marcha, cuando tiene la salida de marcha, la cinta de entrada, pongo en marcha el emisor de cajas y pongo en marcha la cinta de entrada. ¿Vale? Ahora, con la línea 1, pues con el brazo, la X, la Z y la G de succionar, pues lo pongo en las salidas. Con la cinta de entrada de la línea 1, cuando le doy marcha, pues la pongo en la salida de marcha, activo la salida de marcha. Con la cinta 1 de la línea 1, lo mismo. La cinta 2, 3, 4 y 5. Hasta aquí, ¿vale? Y después, cuando pongo en marcha el removedor, pues lo pongo en marcha. Lo mismo con la línea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Son todas exactamente iguales. Vale. Y ahora las salidas analógicas. Con el contador total, pues lo muevo el cálculo que he hecho, lo muevo a la salida total para visualizarlo en el display. Con el contador de la línea 1, pues al contador 1 y así hasta la línea 9. ¿Vale? Con esto ya hemos terminado las entradas y las salidas. Ahora vamos al proceso. El proceso si está en emergencia, quito las matrículas de las líneas. Las desmemorizo lo que hubiese, de tal forma que en el Factory IO tendré que hacer un stop y un start para quitarlas físicamente, porque eso hay que quitarlas de forma manual. Después pongo un 0 en los contadores de cajas, tanto en el total como en los parciales de las líneas, y después pongo los números en las matrículas de las líneas, es decir, en la línea 1 tendrá el número 1 y el 128, que la suma son 129.
El número 1 me vendrá dado por el color y el 128 por la altura, ¿vale? Que sumado dan 129. Ahora veremos cómo lo hacemos. En la línea 2 pongo el color 2, de altura me da 0 porque es una caja, una tapa muy bajita, entonces no me mide altura. En la línea 3, color 3. Luego en la 4, que estos son los correspondientes a un color. En la 4, 5 y 6, que son los correspondientes al otro color, a esta parte del otro color, la tapa en bruto tiene de medida 128, exactamente igual que la primera, pero de color 4, con lo cual la suma me da 132. Entonces la matrícula que me venga por la cinta de entrada con el color 132, cuando me detecte el flanco de subida de la fotocélula de la cinta de entrada, esa se va a ir a esta línea, a la S4. Luego la 5, que solo me detecta el color, y la 6 se van a la cinta 5 y 6. Y después ya va por tamaño. La 128 con color 0 me va a la línea 7, la 192 con color 0 me va a la línea 8 y el resto me va a la línea 9, que son las cajas pequeñas, medianas y grandes. Aquí he puesto el resto pues por poner algo, que podría haber puesto el número que me da, pero me da igual, me va a funcionar igual. Pero claro, imaginemos que hay un fallo de lectura. Pues si hay un fallo de lectura, pues realmente tendría que haber puesto una línea 10 o algo así, o una salida de desecho, algo parecido, no lo sé. Pero bueno, lo he puesto toda la línea 9. Después de pasar más de 200 cajas, por ejemplo, he visto que no había ningún error. Pero bien, ahora, una vez definido esto, que es inicialización de alguna forma, pongo en marcha la cinta de entrada, que es por donde entran las cajas. Entonces, según la FB cinta, vamos a ver la FB cinta, cómo funciona. La FB cinta la vamos a usar para cada una de las cintas. Entonces, yo lo que he hecho ha sido, de entradas, le digo marcha, emergencia, permiso, fotocélula y matrícula. ¿Vale? La marcha es la entrada de orden de marcha, la emergencia pues que está en X100 o que no está en X101, permiso pues que me da permiso la cinta posterior, la entrada de la fotocélula de la propia cinta y la entrada de matrícula la que lee. En el caso de la cinta 1 pues será la que lea la cinta 1 y en el caso de las otras será la que se mueve de una cinta a otra. Y después de salidas me da la salida de marcha para la marcha de la cinta en sí y la salida de permiso para la cinta anterior. Que en el caso de la cinta de entrada, pues la salida de permiso de la cinta de entrada no la usaremos en ningún sitio. Bien, ahora, ¿cómo funciona? Pues cuando nos llega a la entrada de marcha, si no está en emergencia y tenemos permiso, o bien si no tenemos permiso y no hay nada en la cinta, entonces se activa la salida de marcha, que se queda activada, que se va a poner en marcha y se parará con la fotocélula. Y si no hay permiso. Y si hay permiso, continuará en marcha para cargarlo en la cinta siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, en la cinta siguiente, si está en marcha y no tiene matrícula, nos dará permiso. ¿Cuándo nos va a quitar el permiso? Pues una vez que cargue la matrícula. Es decir, si sale de una cinta y se pone en la siguiente, la matrícula va a ir con la caja, con lo cual nos quitaría el permiso a la cinta anterior y le decimos a la cinta anterior párate. ¿Y dónde se va a parar? Pues cuando llegue a la fotocélula, es decir, nos quita el permiso, está en marcha por la salida de marcha, no hay emergencia, no hay permiso y cuando llega a la fotocélula se para. ¿Vale? Entonces, ese es el funcionamiento de lo que es la cinta, tal y como lo he previsto yo. Y el permiso la está dando, ¿hasta cuándo da el permiso? Pues hasta que llega a la fotocélula. Hasta que llega a la fotocélula o bien hasta que tiene una matrícula. Cuando tiene una matrícula quita el permiso. Entonces en la otra cinta llegará hasta la fotocélula y se parará. Eso en cuanto a las cintas. Entonces, aquí lo que le decimos es que cuando tenga la entrada de marcha no haya emergencia
el permiso será la cinta de entrada de la línea 1, porque es la siguiente cinta a la cinta de entrada, y después la fotocélula, pues en la fotocélula de la cinta de entrada, y la matrícula de la cinta de entrada. Esas son las entradas. Y las salidas serán la salida de la cinta de entrada de marcha y la salida de marcha de la cinta de entrada de permiso. Luego, lee la matrícula. ¿Cuándo lee la matrícula en la cinta de entrada? Pues cuando detecta la fotocélula de la cinta de entrada. Cuando llega el flanco positivo, entonces hace una suma de la lectura analógica de la altura directamente más la lectura analógica del color. Y esto lo guarda en la matrícula de la cinta de entrada. Que esta matrícula desaparecerá de ahí cuando la caja salga de esa cinta, y esta matrícula desaparecerá y se colocará en la siguiente cinta. Esta línea, si le diese permiso aquí, sería para trabajar solo con una cinta. Esto me ha servido a mí para probar con una cinta, y una vez que he hecho que funcione bien, vamos, una línea entera. Una vez que he hecho que funcione bien una línea, aquí le ponía la matrícula de líneas. Si le ponía un 0 en la primera línea se me iba a salir y ya está. O sea, en la que pusiera 0 se me iba a salir ahí. Bueno, después, de tal forma que aquí probaba desde la línea 0 hasta todas, hasta la 9. Entonces ahora lo tengo quitado. Bueno, una vez que ha pasado por la cinta de entrada, cuando deja de pasar por la cinta de entrada, deja de detectar la fotocélula, ¿qué es lo que hace? Coge la matrícula que tiene memorizada en la cinta de entrada y lo pone en la cinta de salida, en la cinta de entrada de la línea de salida 1. Y en la cinta de entrada quita la matrícula, desmemoriza la matrícula e incrementa el total de cintas, el contador total de cajas en cinta. Después, ¿qué es lo que hace? Trata el permiso de marcha de la cinta siguiente. Es decir, vamos a ver cómo lo trata. Aquí tengo la entrada de fotocélula, que es, en este caso, de la cinta de entrada. Después, la fotocélula siguiente, o sea, esto sería la anterior, digamos, a la cinta, porque esto es el permiso para la cinta de entrada de la línea 1. ¿Vale? Entonces, la fotocélula, en este caso es de la cinta de entrada, la fotocélula siguiente será la fotocélula de la cinta de la línea 2, el permiso siguiente será cuando tiene la línea 2 permiso, la matrícula será la propia de la línea 1, y la matrícula siguiente será, pues para colocar la matrícula siguiente será la línea 2. Y después de salidas tienen la cinta de marcha de la cinta de entrada de la línea 1 y permiso para la línea 1, ¿vale? Para la cinta de entrada. Entonces, esta, vamos a ver cómo funciona. Marcha permiso, que será esta FB, en donde ya hemos dicho qué entradas tiene y qué salidas, ¿vale? Después, aquí cuando está en marcha, y lee la fotocélula de la cinta de esta de entrada y no lee la fotocélula de la cinta siguiente, es decir, cuando esta está ocupada y la siguiente no, y la matrícula de esta cinta es distinta a la matrícula siguiente, entonces activa la marcha de la cinta de entrada. Después, cuando me da permiso para la cinta siguiente, le mete el permiso aquí. Aquí he puesto unos comentarios que le pongo: pone en marcha la cinta de entrada
a línea 1, a línea 2, a la línea que sea, cuando detecta caja en la cinta de entrada. ¿Vale? O sea, esto es para la línea. Después el permiso para continuar en el caso de que la matrícula no pertenezca a la línea 1, sino que a la línea 2. ¿Vale? Este permiso lo da para la línea 2, o sea, para la siguiente. Perdón, lo da la línea siguiente para esta. ¿Vale? Bien. Entonces, esto lo aplicaré en cada línea. Después, controla la línea de salida 1. Vamos, yo aplico siempre 3 funciones. Esta, la de permiso, la de la línea de salida y la de pasa matrícula. O sea, primero tengo que permitir, después tengo que activar la línea de salida. Este lo vamos a ver. Línea de salida, FB línea de salida, que las entradas son input-output, lo que es la línea con el tipo de datos línea, que eso, como ya hemos visto, tiene el brazo, la cinta de entrada, las 5 cintas de la línea de salida, el removedor, el contador y la matrícula de línea. Eso inherentes al tipo de datos línea. Después he declarado como estáticas de la X0 a la X8, que son las etapas, que son etapa de espera, control cinta de entrada de línea, entrada a línea, pasa a la siguiente línea, o sea, cuando la caja no pertenece a esa línea, a la matrícula, sino que pertenece a otra, pues pasa a la siguiente, pasa la caja de la cinta de entrada a la cinta de salida 1, pasa la caja de la cinta de salida 1 a la cinta de salida 2, pasa la caja de la cinta de salida 2 a la 3, que sería la X5, luego de la 4 a la 5, de la 3 a la 4 y de la 4 a la 5, que sería la X7. Después, en la X8 controla la cinta 5 y el removedor. Bien, después se me crean, en función de conforme les voy llamando a las cintas, estas estáticas, ¿vale? A las cintas o al brazo, o me creo los temporizadores de forma que sean multiinstancia. Para que sean multiinstancia, como sabemos, se generan unos datos en la propia función, que por eso es una FB, porque tiene datos estáticos de la propia función. Bien, entonces vamos a ver. Esto es la activación de la etapa 0, en principio, o sea, el inicio general, que si no está en automático, si no está listo para funcionar, se pone en la etapa 0. Aquí podríamos poner la X60 si queremos también. Bueno, me da igual. O no X61 o no X101, es igual. Se me pone la etapa 0. Entonces, inicializa el resto de las etapas. Lo pongo así porque, como estoy simulando con el Factory, habría que sacar las cajas a mano, etcétera, etcétera. Entonces me da igual. En el mundo real, pues hay que afinar un poco más. En la etapa de espera, en la X0, espera a que esté listo para funcionar, y entonces cuando detecta la fotocélula en la cinta de entrada de la línea, cuando detecta la fotocélula pasa a la etapa 1. Y cuando deja de detectar la fotocélula, si la matrícula pertenece a la de la línea, la matrícula de la caja que había, la matrícula de la cinta de entrada, o bien es la matrícula de la línea es 0, es decir, que permite todas las cajas, entonces incrementa el contador. Es decir, incrementa el contador cada vez que pasa de la cinta de entrada a la cinta 1 de la línea. Después, en la etapa 1, con la matrícula en la cinta de entrada igual a la matrícula de la cinta correspondiente, o sea, de la matrícula correspondiente a la línea,
O sea, si tiene una caja con matrícula correspondiente a la línea, o bien la matrícula de la línea es 0, es decir, que le vale cualquier caja, entonces pasa a la etapa 3 y activa a su vez la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Y quita la 1. Si no pertenece a esta línea, entonces pasa a la etapa 2. Si no pertenece a esta línea, que sería esto. Si no pertenece a esta línea, pasa a la etapa 2. Vale. En la etapa 2 pasa a la siguiente línea. Cuando no detecta fotocélula, es decir, en la etapa 2 no corresponde a esta línea. Entonces, cuando deja de haber caja en la fotocélula, entonces pasa a la etapa 0. ¿Para qué? Para controlar la siguiente entrada de caja en esta línea. Después, si realmente pertenece, o sea, si realmente pertenece a la matrícula, a la línea, entonces activa el resto de las etapas, con lo cual ya pasaría aquí. Bueno, la cinta esta es común a todas porque es la cinta de entrada, la va a poner en marcha cuando le llegue la orden de marcha de cinta de entrada, o bien cuando en la cinta de entrada tenga permiso, le llegue la cinta de entrada de permiso, hay una caja en la cinta de entrada y no ha llegado a la fotocélula, entonces la pondría en marcha hasta la fotocélula. Cuando llega emergencia, pues emergencia. Y después el permiso, la entrada de permiso, pues cuando le llega la entrada de permiso, la matrícula no corresponde a la línea, o bien, y además tiene una matrícula en esa línea asignada, entonces si no corresponde a la línea, tiene permiso ¿para qué? Para irse la caja a la siguiente línea. O bien, cuando no hay salida de marcha ni está la fotocélula activa, pues también tiene permiso, ¿vale? Pero si llega a la fotocélula, se parará y si pertenece a esta línea, no va a tener permiso, con lo cual va a estar esperando a que el brazo robotizado le quite la caja. Luego, como entrada de fotocélula, la propia entrada de fotocélula, y como entrada de matrícula, la matrícula que hay, la caja que hay en la propia cinta. Después la salida, la orden de salida de marcha y la de permiso. En cuanto al permiso, cuando activa la salida de permiso, si la matrícula que hay en esta línea es 0, da permiso. Entonces, o sea, si no hay caja, da permiso. Después, en la etapa 3, que está ya sí que es de que entra en la propia línea, trata lo que es el brazo. Trata el brazo de forma que el brazo, vemos la función brazo. En la función brazo están las entradas de orden de marcha, la entrada de que la X, la Z y la G de succión no se mueven o ha llegado al destino, es decir, ha dejado de moverse. Después las salidas de activación del eje X de traslación, el Z de elevación, o sea, de bajar brazo, y la G de succionar. Después activa salida de ocupado, de fin y de libre. Después he definido lo que son las etapas, como siempre. Espera de condiciones, baja brazo para recoger, succiona, sube el brazo ya con la caja recogida, extiende el brazo con la caja recogida, baja el brazo para dejar la caja. Una vez que está extendido y abajo, deja de succionar para dejar la caja, sube el brazo ya sin caja,
recoge el brazo y fin. Serían las etapas de la 8 a la 9. Y después tenemos estos temporizadores que se me generan al llamarlos como temporizadores multiinstancia, porque los tengo que llamar multiinstancia para que si llamo varias veces a la misma función, que cada vez que llame, pues que tenga sus propios temporizadores, que no le vengan de fuera, si no, no funcionaría. En este caso solamente llamo al brazo, bueno, llamo al brazo realmente 9 veces, una vez cada línea, porque lo llamo desde línea de salida y a línea de salida le llamo 9 veces, tantas veces como líneas hay. Bueno, entonces en la etapa, o sea, cuando no está listo para funcionar, que está en emergencia, o bien cuando está parado, activa la etapa 0 e inicializa el resto de las etapas. Cuando está en la etapa 0 y le llega la marcha, la orden de marcha, activa la etapa 1. Y en la etapa 0 quita la X, la Z y la G, que son las salidas, las activaciones de el movimiento en X del brazo, movimiento vertical y la succión. Y después quita ocupado y pone que está libre. O sea, en la etapa 0 el brazo está libre. En la etapa 1 lo que hace es bajar el brazo para recoger. Entonces lo primero que hace en la etapa 1 es bajar el brazo. Después, al medio segundo de estar bajando el brazo, cuando ha dejado de bajar, es decir, cuando está abajo, pasa a la etapa 2. Quita que está libre, que lo tenía libre en la etapa 0, pues lo quita en la 1, quita que esté en fin y le dice que está ocupado, que lo había quitado en la 0. Entonces con esto ha bajado el brazo para recoger. Ahora succiona. En la etapa 2 succiona el brazo. Es decir, activa la G, succiona la caja. Al medio segundo de estar succionando la caja, pasa a la etapa 3. Sube el brazo. En la etapa 3 sube el brazo, es decir, quita la activación de bajar brazo, con lo cual sube brazo. Al medio segundo espera a que el brazo haya subido, es decir, que no haya movimiento en Z, y entonces activa la etapa 4. En la etapa 4 extiende brazo. Lo que hace es activar la X, con lo cual extiende brazo. Al medio segundo de mandar extender brazo, espera a que el brazo esté extendido, es decir, a que no haya movimiento, y activa la etapa 5. En la etapa 5 baja el brazo para dejar la caja, o sea, hasta aquí llevaba la caja. Entonces, bueno, y aún la sigue llevando. Entonces aquí baja el brazo, activa la Z, con lo cual baja el brazo. Lo tenemos extendido, baja el brazo. Al medio segundo de empezar a bajar el brazo, cuando ya detecta que el brazo está abajo, se va a la etapa 6 y quita la 5, claro, lógicamente. Entonces aquí todavía está abajo, en la etapa 6, entonces deja de succionar. ¿Para qué? Para dejar la caja, ¿vale? Porque todavía la tiene succionada, todavía está en posesión del brazo la caja. Entonces, una vez que ha pulsado que la tiene, o sea, que deja de succionar, al medio segundo se va a la etapa 7. En la etapa 7 ya sube el brazo. Sube el brazo, ¿cómo? Quitando la Z. Entonces, una vez que ha empezado a subir el brazo, cuando pasa medio segundo, espera a que el brazo esté arriba. Cuando está arriba pasa a la etapa 8. En la etapa 8 ya el brazo está sin caja. En la etapa 8 lo que hace es desactivar la X, con lo cual recoge el brazo. Al medio segundo de desactivar la X espera a brazo recogido y pasa a la etapa 9. Y además dice, a la vez que deja de, o sea, que desactiva la X, que empieza a recoger el brazo, dice que está libre. Y luego ya en la etapa 9, pues va a la etapa 0 a la par que dice que ha finalizado ya los movimientos del brazo. Continuamos con la cinta con la línea de salida. Una vez que ha hecho, o sea, que está con esta función, ya tenemos que si está activada la X, si está activado el brazo la Z y
si no está activado la succión, es decir, que está extendido abajo, o sea, en la caja ya en la primera cinta de entrada de la línea A, fuera ya de la línea de entrada de cajas, ya en la propia línea, con la matrícula distinta de cero, porque ya la tiene que tener distinta de cero, porque se la habrá puesto al pasar el brazo, perdón, con la matrícula distinta de cero en la cinta de entrada. Entonces coge la matrícula de la cinta de entrada y la memoriza en la cinta de salida. Y el 1, en la cinta 1 de la línea. Y en la cinta de entrada pone un 0. Con la etapa 3 también, a la vez que activa el brazo, espera al fin de brazo. Cuando ha terminado el brazo, la etapa 3 la quita, pasando a la 0. ¿Para qué? Para poder recoger otra siguiente caja que venga. Después pasa de la cinta de salida 1 a la 2, en la propia línea, claro. En la etapa 4, cuando ya hay una caja en la cinta 1, pone en marcha la cinta, activando la cinta en marcha y el permiso. El permiso cuando se tenga que activar, claro, y la cinta también. Como entrada tiene la no emergencia, hemos visto ya la función de cinta. El permiso para la cinta 1 me lo da la salida de la cinta 2. Lógicamente, cuando la cinta 2 está libre, puede poner en marcha la cinta 1. Y después tiene la entrada de fotocélula de la cinta 1 y de la matrícula. La entrada de fotocélula, sobre todo, es para que pueda ponerse en marcha hasta la fotocélula, mientras no tenga permiso. Cuando tenga permiso, se pondrá en marcha para sacar la caja de la cinta. Después, cuando la cinta 1 está en marcha, claro, en la cinta 1 es un caso especial, que está el brazo que deja la caja, ¿vale? Entonces, si está en marcha la cinta 1, si da la salida de marcha de la cinta 1, todavía no la ha activado hasta aquí. Que como vemos es la misma variable, pero la última activación es la que prevalece. Con lo cual, la salida de marcha, la petición de salida de marcha de la cinta 1, ¿cuándo la activará? Pues cuando el brazo no esté teniendo la succión y cuando ha dejado ya de succionar, cuando estamos leyendo que ha dejado de succionar. Luego en la etapa 4 o en la etapa 5, cuando desaparece la cinta por la fotocélula, cuando desaparece la caja de la cinta 1, mueve la matrícula de la cinta 1 a la 2 y pone un 0 matrícula en la cinta, con lo cual la cinta ya no tiene caja porque se ha ido. La fotocélula ha detectado flanco de bajada. La cinta 2 es exactamente igual que la 1, con la excepción de que aquí esto no existe, porque es directo, no hay un brazo. Entonces la salida de marcha es salida de marcha. Pero lo demás es lo mismo, con las etapas 5 y 6. De la 3 a la 4 exactamente lo mismo, la 4 exactamente lo mismo y la 5 lo mismo, más luego la parte del recogedor, es decir, cuando está en la etapa 8 hay una fotocélula cuando está en la etapa 8 y detecta que tiene caja en la cinta 1, en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5, cuando está toda la línea llena, entonces activa el removedor. Y con el removedor activo, cuando pasa el tiempo 8, es decir, con la línea de removedor durante 5 segundos, ¿vale? Activa el removedor durante 5 segundos, ¿vale? Entonces, ¿para qué hace esto? Pues porque está colapsada la línea, entonces para dejarla siempre la cinta 1 libre, pues quita una caja. Entonces, ¿qué hará? Pues la caja de la cinta 5 desaparecerá, porque lo pondrá en marcha y el removedor lo pone en marcha, desaparece. La de la 4 se va a la 5, la de la 3 se va a la 4, la de la 2 a la 3 y la de la 1 a la 2, quedándose la 1 libre para poder introducirle una siguiente caja.
Y después, en la etapa 8 también, cuando desaparece de la cinta 5 la caja, pues pone matrícula 0 para memorizar que no tiene caja. Esto es todo lo que es una línea de salida. Bien, después de la línea de salida, lo que hace es, ahora paso a recordar, lo primero, gestiona los permisos, después la línea de salida, y ahora lo que hace es pasar la matrícula. En este caso estamos todavía en la cinta, en la línea de salida 1, para las demás será igual. Bueno, pues vamos a ver cómo pasa la matrícula. En la pasada de matrícula tenemos la fotocélula a la entrada en la cinta de entrada de la línea 1, la matrícula de la línea 1, la matrícula de la línea 2, de líneas S2, de la línea 2, y la matrícula de la cinta de entrada de la línea 1. Esta sería la matrícula de la línea 1 y esta la de la cinta de entrada de la línea 1. Y la matrícula de la línea 2, que sería la cinta siguiente. O sea, la matrícula de tenemos de entrada la fotocélula, la matrícula de la línea, de la cinta de entrada siguiente y la cinta de entrada actual, que es de la línea 1. Entonces, lo único que hace es algo interno, con lo cual no activa ninguna salida. Vamos a ver el pasamatrícula. Lo he hecho porque como se repite para cada línea, las entradas tenemos la fotocélula y la matrícula de la línea. Y como entradas salidas, la matrícula de la línea siguiente y la matrícula de la cinta de entrada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando desaparece la fotocélula en la cinta de entrada, si la matrícula de la cinta de entrada es distinta a la matrícula de la línea, ¿qué quiere decir? Pues que la caja va de la cinta de entrada de esta línea a la cinta de entrada de la siguiente. Entonces muevo la matrícula de la cinta de entrada de esta línea a la matrícula de la cinta de entrada de la siguiente y pongo un 0 en la matrícula de entrada de esta línea. ¿Por qué pongo un 0? Pues por la fotocélula del flanco negativo. Vale, entonces ahí he pasado la matrícula. Esto únicamente es para pasar la matrícula de una línea a la siguiente. Después se vuelve a repetir. Control de permisos para las líneas 2. La control de línea de salida para la línea 2 y pasar la matrícula. Lo mismo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para las 9. Entonces la 9 hace el control de permisos y el control de la línea 9. Luego no pasa la matrícula porque no tiene ninguna línea 10 a donde pasarle la matrícula. Ahí muere, ahí van a parar la última caja, las últimas cajas, las que no son de ninguna otra línea, van a parar la línea 9. Bueno, pues vamos a ver cómo se comporta. Cargo el proyecto. Ahora estamos en el Factory.io y le vamos a dar marcha. Y vamos a ver cómo se comporta. Le doy al recarga, le doy al marcha.
Bien, pues así se va llenando poco a poco hasta que llegamos al, al tramo de vídeo que les pongo a continuación. Y bueno, de tal forma que aquí se acumulan hasta siempre hasta 4 cajas del mismo tipo, mismo color, y siempre se intenta dejar el tramo de la entrada, la primera cinta libre, para que siempre pueda meterse una caja más en la línea. Con lo cual, esto lo podemos usar como almacenamiento, clasificador, almacenamiento, y después, pues bueno, pues una idea es a la salida de cada una de las cintas, pues poner un clasificador, perdón, un apilador, con lo cual ya pueden salir los palets, cada palet con su cinta. Lo que pasa que, bueno, esto se alargaría bastante y yo creo que con esto ya se pueden hacer una idea bastante clara de cómo está. Espero que les haya gustado y bueno, pues nada, gracias por su atención y hasta otro nuevo tutorial. Gracias.